El sol de agosto en Málaga no era una caricia, era un castigo de plomo derretido que caía sobre los hombros de la multitud en la plaza de toros de la Malagueta. El aire olía a puro barato, a sudor de hombre y a sangre de animal. En el tendido de sombra, Lucía Espina, con apenas 15 años y un vestido de lino impecable que su madre le había obligado a estrenar, permanecía inmóvil. No usaba el abanico de nácar que descansaba en su regazo. No lo necesitaba. Mientras las mujeres a su alrededor apartaban la vista cuando el estoque atravesaba el lomo del toro, Lucía ensanchaba las pupilas. No buscaba la estética del toreo, ni el valor del matador. Ella buscaba el momento exacto en que la vida abandonaba los ojos de la bestia, ese último espasmo donde la carne se convertía en objeto. ¿Te encuentras bien, hija? Pareces distraída, susurró su madre, doña Elena, ajustándose la mantilla. Lucía sonrió. Era una sonrisa mecánica, perfeccionada frente al espejo del caserón familiar de la calle Larios. Una curva de labios que proyectaba una dulzura angelical, pero que no llegaba a sus ojos, que eran de un gris frío, como el metal de una alcantarilla. Estoy fascinada, madre. Es una danza hermosa, respondió con una voz de terciopelo que ocultaba una disonancia interna. Lucía sabía que era diferente. Desde los 8 años, cuando diseccionó al gato de la vecina con una tijera de costura solo para ver cómo funcionaba el bombeo del corazón, comprendió que el mundo estaba dividido en 2 clases de seres: los que sienten miedo y los que lo provocan. Ella pertenecía a la segunda categoría, pero su mente, aguda y fragmentada, le dictaba que debía ser paciente. La España de finales de los 50 era un lugar de secretos guardados bajo llave y confesionarios oscuros. Si quería jugar, debía aprender a ser invisible. Al terminar la corrida, mientras la multitud salía atropelladamente hacia las tabernas, Lucía se separó de sus padres, aprovechando el tumulto cerca de los corrales. Caminó con pasos felinos hacia la zona de despiece, donde los carniceros trabajaban sobre los restos de los animales. Allí, entre el serrín empapado de rojo y las moscas que zumbaban en un frenesí negro, vio a un joven aprendiz de mozo, un chico de no más de 12 años que limpiaba las banderillas. El chico estaba solo, agachado tras un muro de piedra. Lucía se acercó. Sus zapatos de charol no hacían ruido sobre el empedrado. En su bolsillo derecho, su mano acariciaba una pequeña navaja de barbero que le había robado a su abuelo hacía meses. Era su objeto más preciado, acero al carbono, afilado hasta el delirio. «Hola», dijo ella. Su voz hizo que el chico diera un salto. «Señorita, no debería estar aquí. Es zona de trabajo». Lucía no respondió. Se acercó más, invadiendo el espacio personal del niño. Observó la suciedad bajo sus uñas y el miedo instintivo que empezaba a asomar en sus ojos. Ella sintió una descarga eléctrica recorriendo su columna vertebral, un calor que no tenía nada que ver con el clima de Málaga. Era el hambre. Un hambre que no se saciaba con comida, sino con la humillación ajena. «Tienes una mancha de sangre en la mejilla», mintió ella, extendiendo la mano. El chico se quedó paralizado por la belleza inquietante de la joven. Lucía no lo acarició. Apretó sus dedos con fuerza inusitada sobre la mandíbula del niño, hundiéndole las uñas. El dolor fue repentino. El chico intentó apartarse, pero ella era más fuerte, movida por una adrenalina oscura. Sacó la navaja con un movimiento fluido. No quería matarlo allí. Todavía no era el momento para el gran final, pero necesitaba una señal, un ensayo. Con la punta del acero, trazó una línea casi imperceptible pero profunda en el antebrazo del mozo. El corte fue tan limpio
que la sangre tardó un segundo en brotar. El niño sollozó, la confusión nublando su juicio. «Si dices algo», susurró Lucía al oído del pequeño, con un tono gélido que lo dejó sin aliento. «Volveré por la noche y te abriré la garganta mientras duermes en el pajar. Y me gustará verte morir». Le soltó la cara y le dedicó una última mirada de desprecio. El niño, aterrorizado, se tapó la herida con la mano sucia y salió corriendo hacia el interior de la plaza. Lucía se limpió una gota de sangre que había saltado a su guante de encaje con la punta de la lengua. El sabor metálico la excitó. Se sintió poderosa, casi divina. Regresó con sus padres justo cuando el coche familiar, un Seat 1400 de color negro brillante, llegaba a la puerta principal. Durante el trayecto a casa, mientras su padre hablaba de política y de la última ley de orden público del régimen, Lucía miraba por la ventanilla las sombras que empezaban a alargarse sobre los callejones del barrio del Perchel. Sabía que Málaga era una ciudad llena de rincones, donde los gritos se perdían entre el sonido del mar. Necesitaba más. El pequeño corte en el brazo del niño solo había sido un aperitivo insignificante. Su mente, que funcionaba con una lógica distorsionada y maníaca, ya estaba seleccionando el primer nombre de su lista. Al llegar a su habitación, se encerró bajo llave, sacó un cuaderno de cuero y escribió una sola palabra en la primera página: liberación. Septiembre llegó a Málaga, con un viento de levante que arrastraba el polvo de las canteras y pegaba la ropa al cuerpo como una segunda piel sucia. Para Lucía, el inicio del curso escolar en el internado de las esclavas del Sagrado Corazón era una fachada necesaria, un decorado de oraciones y uniformes de sarga azul. Sin embargo, su mente habitaba en un lugar mucho más oscuro. Había elegido a su primera víctima, Manuel, el repartidor de periódicos. Era un hombre de unos 60 años, encorvado por la artrosis y el peso de las noticias de una España que se movía a paso de tortuga. Manuel vivía solo en una corrala humilde cerca del cauce seco del río Guadalmedina. Nadie echaría de menos a un viejo que apenas hablaba con las sombras. Lucía lo había observado durante una semana. Sabía que Manuel terminaba su jornada a las 11 de la noche, después de dejar las últimas ediciones de Sur en los cafés de la Marina. El viernes, bajo una luna menguante que apenas iluminaba los adoquines, Lucía se deslizó por la ventana de su dormitorio. Usó una cuerda de cáñamo que había escondido bajo el colchón y bajó con la agilidad de un reptil, evitando la mirada del sereno que golpeaba su chuzo 2 calles más allá. Caminó por las sombras, vistiendo un mono de trabajo que le había robado a uno de los mozos de cuadra de su padre. Se cubría el cabello con una gorra plana, pareciendo, desde la distancia, un muchacho escuálido y sin importancia. Llevaba su navaja de barbero en el bolsillo, envuelta en un pañuelo de seda, para que no tintineara. Cuando Manuel llegó al portal de su vivienda, el silencio del callejón era absoluto, roto solo por el goteo de una fuente cercana. El anciano buscaba las llaves con dedos torpes. Lucía salió de la oscuridad con una parsimonia aterradora. ¿Necesita ayuda, abuelo?, preguntó Lucía. Su voz, forzada para sonar más grave, cortó el aire. Manuel se giró, entrecerrando los ojos nublados por las cataratas. ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, el hijo de la Paqui? Lucía no respondió. Se abalanzó sobre él con una velocidad que el anciano no pudo procesar. No fue un ataque impulsivo. Fue quirúrgico. Le propinó una patada en la corva, derribándolo sobre el cemento frío del zaguán. Antes de que Manuel pudiera gritar, Lucía le tapó la boca con una mano, enguantada en cuero fino.
mientras con la otra sacaba la navaja. El placer que sintió Lucía al ver el pánico absoluto en los ojos del hombre fue superior a cualquier cosa que hubiera imaginado. Manuel forcejeaba, sus manos nudosas arañando el aire, pero Lucía hundió sus rodillas sobre el pecho del viejo, aplastándole las costillas. Disfrutó del sonido del crujido óseo, un clac seco que le provocó una risa silenciosa. «Shh, no estropee el momento», susurró Lucía, quitándose la gorra para que él pudiera ver su rostro angelical bajo la luz de una farola de gas lejana. «Quiero que veas quién te lo quita todo». No lo mató rápido. Primero, le hizo pequeños cortes en las mejillas, observando cómo la sangre corría hacia las orejas. Manuel emitía sonidos ahogados, un lamento animal que alimentaba el hambre de Lucía. Ella sentía una curiosidad científica. Quería ver cuánto dolor podía soportar un cuerpo humano antes de apagarse. Con una calma maníaca, le clavó la punta de la navaja en la palma de la mano, atravesándola hasta tocar el suelo. El anciano se convulsionó y Lucía sintió un orgasmo de poder. Finalmente, cuando se aburrió de los espasmos, le agarró el cabello ralo y le echó la cabeza hacia atrás. Con un movimiento firme y elegante, le seccionó la carótida. La sangre brotó con un calor que empapó el suelo, formando un charco negro. Lucía se quedó allí, de rodillas, viendo cómo la luz se desvanecía en los ojos de Manuel, tal como había visto en el toro de la plaza. Pero esto era mejor. Esto era humano. Antes de irse, Lucía no sintió remordimiento, sino una insatisfacción profunda. Había sido divertido, pero ya quería más. Registró los bolsillos del muerto. No buscaba dinero, buscaba un recuerdo. Encontró una pequeña medalla de la Virgen del Carmen que el viejo llevaba colgada al cuello con un cordel sucio. La arrancó con desprecio y se la guardó en el pecho, sintiendo el metal frío contra su piel caliente. Regresó a su casa antes de que el primer carro de la leche empezara a rodar. Limpió su navaja con un paño empapado en aceite de linaza y escondió la medalla en un doble fondo de su joyero, junto a sus rosarios de plata. Esa noche, por primera vez en meses, Lucía durmió como un bebé, con una sonrisa de satisfacción grabada en sus labios de porcelana. El monstruo había sido bautizado. El hallazgo del cadáver de Manuel, el repartidor, fue tratado inicialmente por la Guardia Civil como un robo que terminó en tragedia, a pesar de que al viejo no le faltaba ni un real en el bolsillo. Sin embargo, en la Comisaría Central de Málaga, el inspector Castillo no estaba convencido. Castillo era un hombre de 50 años, de piel curtida y ojos cansados que habían visto demasiada miseria tras la guerra. Mientras fumaba un pitillo tras otro, observaba las fotos del cuerpo. «Nadie mata a un viejo con esa hazaña por unas monedas, Ramírez», le dijo a su ayudante. «Los cortes en la cara, la mano atravesada. Esto no es robo, esto es placer. Es alguien que quería oírlo gritar». Castillo no sabía que, a menos de 2 kilómetros de allí, en el Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón, la responsable de su insomnio estaba sentada en la primera fila de la clase de latín. Lucía Espina observaba a su compañera, Isabelita de Montijo. Isabelita era todo lo que Lucía despreciaba. Una niña dulce, de mejillas rosadas, que lloraba por los pájaros caídos y rezaba con fervor auténtico. Era la víctima perfecta porque su miedo sería puro, sin la contaminación de la vejez o el cansancio. Durante el recreo, mientras las demás niñas jugaban en el patio de baldosas blancas y negras, Lucía se acercó a Isabelita. «He encontrado algo en el sótano del viejo pabellón», susurró Lucía, inclinándose hacia ella. Sus ojos grises brillaban con una intensidad que Isabelita confundió
con entusiasmo. Un nido de lechuzas. Son hermosas, pero una parece herida. ¿Me ayudas a curarla después de las vísperas? Isabelita, con el corazón lleno de una bondad ingenua, asintió de inmediato. Al caer la tarde, cuando las monjas estaban distraídas con el rosario y el eco de las oraciones llenaba los pasillos, las dos adolescentes se deslizaron hacia el ala antigua del edificio. El lugar olía a humedad, a incienso rancio y a olvido. Lucía guiaba a Isabelita con una linterna de mano, cuya luz bailaba errática sobre las paredes de piedra. «Está al fondo, tras esa puerta de madera», dijo Lucía. En cuanto entraron en el pequeño depósito de pupitres rotos, Lucía cerró la puerta con pestillo. El sonido metálico resonó como un trueno en el silencio. Isabelita se giró, extrañada. «Lucía, aquí no hay nidos. Hace mucho frío». «¿El frío es bueno, Isabel?», dijo Lucía, su voz cambiando a un tono plano, desprovisto de toda humanidad. «Ayuda a que la sangre no corra tan rápido al principio». Antes de que Isabelita pudiera reaccionar, Lucía la empujó contra una pila de libros viejos. Con una fuerza mecánica, le rodeó el cuello con un cordel de piano que había preparado. No apretó del todo. No quería matarla todavía. Quería ver la transformación de su rostro. «Por favor, Lucía, es una broma, ¿verdad?», gimió Isabelita, las lágrimas brotando instantáneamente. Lucía sacó su navaja de barbero. El reflejo del acero iluminó su rostro, dándole una apariencia de mármol frío. «No es una broma, querida. Es un experimento. ¿Sabes qué hay dentro de las personas que son tan buenas como tú?». Lucía acarició la mejilla de su compañera con el filo. «Yo creo que solo hay vacío, y voy a abrirte para comprobarlo». Lo que siguió fue un ritual de crueldad que duró casi una hora. Lucía no tenía prisa. Disfrutaba de la orquestación del dolor. Hizo pequeños cortes en los párpados de Isabelita para que no pudiera cerrar los ojos. Luego, con una lentitud exasperante, empezó a grabarle palabras en los muslos con la punta de la navaja. Pecado, miedo, nada. Isabelita perdió la voz de tanto gritar, reducida a un estertor ronco. Lucía se sentía como una artista ante un lienzo en blanco. «Esto es un mensaje. El que hizo esto no tiene alma, tiene un abismo. Mira la precisión de los cortes. Quienquiera que sea, disfrutó cada segundo». «Inspector, las monjas dicen que nadie entró ni salió. Las puertas estaban cerradas», respondió Ramírez, pálido como la cera. «Entonces el diablo ya estaba dentro», sentenció Castillo, recogiendo del suelo una pequeña fibra de hilo azul que no parecía pertenecer al uniforme de la víctima. Mientras tanto, Lucía disfrutaba de su triunfo desde la barrera. Aquella mañana pidió permiso para ir a la confitería Casa Mira en la calle Larios. Se sentó en una de las mesas de mármol, pidió un chocolate espeso y unos bizcochos, y observó el despliegue policial a través del ventanal. Veía pasar los furgones grises de la policía armada y escuchaba los susurros aterrorizados de las señoras con mantilla. Sentía una plenitud casi insoportable. Para ella, el miedo de la ciudad era un perfume exquisito. Sacó discretamente de su bolso el lazo azul de Isabelita y lo acarició bajo la mesa. No sentía miedo de que la atraparan. Sentía una superioridad intelectual que rayaba en lo divino. «Son tan lentos», pensaba mientras mojaba el bizcocho. «Buscan a un hombre rudo, a un vagabundo, a alguien sucio. Jamás mirarían a una niña que sabe conjugar verbos en latín». Sin embargo, su mirada se cruzó por un instante con la de un hombre que cruzaba la calle. Era Castillo. El inspector caminaba hacia el gobierno civil, pero se detuvo un segundo para encender un cigarrillo. Su mirada,
experta en detectar la anomalía, barrió la cafetería. Lucía no apartó la vista. Le dedicó una sonrisa leve, la sonrisa de una hija modelo, y el inspector asintió con cortesía antes de seguir su camino. Castillo no lo sabía aún, pero aquel breve contacto visual había encendido una chispa en la mente de Lucía. Ya no le bastaba con matar a los indefensos. Ahora quería jugar con el hombre que la buscaba. El hambre, que apenas se había calmado tras el asesinato de Isabelita, volvió a rugir en su estómago con una fuerza renovada. Esa tarde, de vuelta en el internado, Lucía se dio cuenta de que la vigilancia se había extremado. Las monjas patrullaban los pasillos con rosarios en las manos y los ojos rojos de tanto llorar. La atmósfera de represión y miedo la excitaba. Decidió que su próxima víctima debía ser un desafío mayor. No alguien que se dejara engañar fácilmente, sino alguien que representara la ley o el orden que intentaba cercarla. Lucía, ¿estás rezando por el alma de Isabelita?, le preguntó la Madre Superiora, poniéndole una mano en el hombro. Rezo para que el culpable sufra tanto como ella, madre, respondió Lucía con una voz tan pura que la monja se conmovió. Rezo para que su final sea inolvidable. En su habitación, bajo la luz de una vela que proyectaba sombras grotescas en las paredes, Lucía empezó a trazar el plan para su tercer acto. Ya no era solo una maníaca, se estaba convirtiendo en una coreógrafa de la muerte. Necesitaba que Málaga sangrara un poco más para sentirse viva. Para octubre, Málaga se había convertido en una ciudad de sombras y cerrojos. El inspector Castillo apenas dormía. Su despacho estaba inundado de informes y colillas de tabaco ideales. El hallazgo del hilo azul en el sótano no había llevado a ninguna parte, pero Castillo tenía una corazonada. El asesino no era un vagabundo. Era alguien con acceso, alguien que pertenecía al paisaje. Lucía, por su parte, sentía que las paredes del internado se le echaban encima. El asesinato de Isabelita le había dado una euforia que duró semanas, pero ahora el hambre regresaba, más voraz y ácida. Ya no le bastaba con la debilidad. Necesitaba humillar a la autoridad. Su objetivo era don José, el sereno del barrio del Limonar. Los serenos eran los dueños de la noche española de aquella época. Hombres con uniformes oscuros, llaves de todos los portales y un chuzo que golpeaba rítmicamente el suelo. Don José era un hombre robusto, veterano de la División Azul, que presumía de que en su zona ni los gatos maullaban sin su permiso. La noche elegida fue una de niebla cerrada que subía desde el puerto. Lucía volvió a usar su disfraz de muchacho, pero esta vez añadió una capa de crueldad previa. Durante 3 noches le dejó regalos a don José en los portales que él debía vigilar. Un pájaro degollado en un escalón, un rosario roto en otro. Estaba desequilibrando su presa. A las 3 de la mañana, en un callejón sin salida cerca de la playa de la Malagueta, Lucía llamó al sereno usando el silbato que le había robado días antes a un guardia municipal. «¡Sereno! ¡Aquí, rápido!», gritó con voz fingida. Don José acudió con el paso pesado, haciendo sonar sus llaves. Al entrar en el callejón, la luz de la farola de gas apenas permitía ver a 2 metros. «¿Quién va? ¿Qué pasa aquí?», bramó el hombre, sujetando su chuzo con fuerza. Lucía no salió de las sombras. Lanzó una piedra hacia el otro extremo del callejón para distraerlo. Cuando el sereno se giró, ella se deslizó tras él con la agilidad de una pesadilla. No usó la navaja de inmediato. Primero, le propinó un golpe seco en la base del cráneo, con una media llena de arena y piedras. Don José cayó de rodillas,
aturdido. «El orden es una ilusión, José», susurró Lucía al oído del hombre, mientras lo inmovilizaba por la espalda. Lo que siguió fue una tortura diseñada para destruir la dignidad del hombre. Lucía le quitó la gorra de plato y le obligó a tragarse sus propias llaves, una a una, disfrutando del sonido de las arcadas y del metal golpeando contra los dientes. Cuando el hombre intentó defenderse, ella le seccionó los tendones de los talones de Aquiles con una precisión quirúrgica. «Mírate». «El guardián de la ciudad, gateando como un perro», decía ella, mientras le hacía cortes superficiales en el torso, dibujando patrones geométricos. La sed de Lucía era insaciable. No solo quería su sangre, quería su miedo absoluto, ese que hace que los hombres olviden su nombre. Don José, un soldado que había sobrevivido al frente ruso, lloraba como un niño mientras Lucía le arrancaba los botones del uniforme con los dientes y se los guardaba en la boca, saboreando el sabor amargo del metal y la desesperación. Finalmente, cuando la respiración del hombre se volvió un silbido agónico, Lucía lo terminó. Pero no fue un corte limpio. Fue un ensañamiento frenético, una explosión de su esquizofrenia latente que dejó el cuerpo de don José casi irreconocible. Antes de retirarse, Lucía se quedó mirando sus manos empapadas de rojo bajo la tenue luz. Por primera vez, sintió que el placer no era suficiente. Había algo en su interior que seguía gritando, un vacío que ninguna muerte podía llenar. Se limpió someramente en una fuente pública, sintiendo el agua helada, y regresó al internado. Al día siguiente, el inspector Castillo encontraría el cuerpo. Y esta vez, Lucía había dejado algo a propósito. Un pequeño botón de nácar, idéntico a los que usaban las alumnas del Colegio de las Esclavas, colocado cuidadosamente en la boca del sereno. Era una invitación al juego. Un error deliberado. El cadáver de don José fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del gobernador civil. Málaga ya no era una ciudad segura, era un coto de caza. El inspector Castillo, con las ojeras hundidas y el ánimo sombrío, permaneció horas en la morgue, observando la pequeña pieza que habían extraído de la boca del sereno. Un botón de nácar, pequeño, redondo y con un brillo irisado muy particular. «Ramírez, este botón no es de un mono de trabajo ni de una chaqueta de caballero», dijo Castillo, sosteniéndolo con unas pinzas bajo la lámpara. «Es un botón de calidad, de uniforme de colegio de élite. O de una blusa de alta costura». «Inspector, ¿no querrá decir que...?» Ramírez dejó la frase en el aire. «Quiero decir que el hilo azul que encontramos en el sótano del Colegio de las Esclavas y este botón son demasiada coincidencia. No buscamos a un monstruo de alcantarilla. Buscamos a alguien que vive entre nosotros, alguien que nos mira de frente y se ríe». Esa misma tarde, Castillo se presentó en el internado. Las monjas lo recibieron con una mezcla de respeto y temor. Lucía, desde la barandilla del segundo piso, observó la llegada del inspector. Sintió un latigazo de adrenalina. El juego había avanzado a la siguiente fase. No sentía miedo por el botón perdido. Lo había dejado allí a propósito para atraer al cazador a su territorio. «Necesito revisar los uniformes de todas las alumnas», declaró Castillo a la Madre Superiora. «Y también los registros de salidas nocturnas». Mientras el inspector y su ayudante interrogaban a las alumnas una por una en el despacho de la dirección, Lucía mantenía una calma absoluta. Había pasado la noche anterior preparando su coartada. Sabía que su apariencia de niña perfecta era su mejor escudo. Cuando llegó su turno,
Entró en el despacho con los hombros ligeramente encogidos y los ojos bajos, proyectando una imagen de vulnerabilidad exquisita. «¿Cómo te llamas, hija?», preguntó Castillo, suavizando la voz, engañado por la puesta en escena. «Lucía Espina, señor inspector», respondió ella, con un hilo de voz que parecía a punto de quebrarse. Castillo la observó. Había algo en su quietud que le resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. Sus ojos grises eran demasiado inteligentes, demasiado fijos. «Lucía, ¿notaste algo extraño la noche que desapareció Isabelita? ¿Alguien que no perteneciera al colegio?» «Solo sombras, señor. Pero en este lugar siempre hay sombras», respondió ella con una ambigüedad que Castillo anotó mentalmente. «A veces siento que hay alguien observándonos desde los muros viejos». Castillo revisó el uniforme de Lucía. Estaba impecable. Sin embargo, no se dio cuenta de que Lucía llevaba un botón de repuesto que ella misma había cosido torpemente esa mañana, ocultando que el original se lo había entregado al muerto. Mientras la policía registraba las zonas comunes, Lucía se refugió en su museo. En el sótano del pabellón de música, tras un panel de madera podrida, guardaba sus trofeos: el lazo azul de Isabelita, la medalla del viejo Manuel y ahora una de las llaves que el sereno no llegó a tragarse. Los sacaba y los acariciaba, reviviendo cada grito, cada espasmo. La esquizofrenia empezaba a manifestarse en forma de susurros. Creía que los objetos le hablaban, pidiéndole más compañía. «Pronto», susurró Lucía a la oscuridad. «El inspector también tendrá un lugar aquí. Su placa brillará junto a la medalla de la Virgen». Sin embargo, Castillo no era un tonto. Al salir del colegio, encontró algo que Lucía había pasado por alto en su frenesí. En el callejón donde murió el sereno, el inspector regresó con una linterna más potente. Allí, cerca de una alcantarilla, vio una huella pequeña, demasiado pequeña para un hombre. Era la huella de un zapato de mujer, talla 36, con el tacón ligeramente desgastado hacia adentro. «Ramírez», llamó Castillo, «olvida a los vagabundos. Busca a una chica, joven, pequeña y con una sangre fría que no es de este mundo». El cerco empezaba a estrecharse, pero para Lucía, eso era solo una razón más para aumentar la apuesta. Su mente ya estaba visualizando el cuarto asesinato, el más arriesgado de todos. Noviembre envolvió a Málaga en una humedad pegajosa que calaba hasta los huesos. El inspector Castillo ya no era el mismo hombre. Se había convertido en un espectro que vagaba por las calles, obsesionado con la huella del zapato de mujer y el botón de nácar. Había empezado a vigilar discretamente las entradas y salidas del internado de las esclavas, convencido de que el diablo vestía uniforme escolar. Lucía, por su parte, sentía que la realidad se le escapaba entre los dedos. Los susurros en su cabeza eran ahora gritos. El vacío que sentía después de cada asesinato se llenaba cada vez más rápido de una ansiedad eléctrica. Necesitaba una cuarta víctima, y la quería pronto. Ya no planeaba con la frialdad de antes. Su esquizofrenia la empujaba a un abismo de impulsividad. Su objetivo fue el padre Benjamín, el confesor del colegio. Un hombre joven, de ideas estrictas, que había empezado a notar la mirada gélida de Lucía durante las misas matinales. Lucía lo eligió no por necesidad, sino por el placer blasfemo de destruir lo que la sociedad consideraba sagrado. Una noche de tormenta, Lucía atrajo al sacerdote al pequeño invernadero abandonado en la parte trasera del jardín del internado. Usó una nota falsa, escrita con caligrafía de otra alumna, pidiendo ayuda espiritual urgente. «Lucía, ¿qué haces aquí a estas horas?»,
preguntó el padre Benjamín, entrando en el invernadero bajo el estruendo de los truenos contra los cristales rotos. Necesito confesar un pecado, padre, dijo ella, surgiendo de entre las plantas marchitas. No llevaba su disfraz de muchacho esta vez. Llevaba su pijama blanco, pareciendo un fantasma. Este no es el lugar, hija. Vuelve a tu cuarto. Es un pecado de sangre, padre. ¿Acaso Dios perdona a los que disfrutan del dolor? Lucía dio un paso al frente, mostrando la navaja. Su rostro, iluminado por un relámpago, estaba desencajado por una mueca de éxtasis maníaco. El sacerdote, por fin, comprendió el peligro. Intentó retroceder, pero tropezó con unas macetas de barro. Lucía se lanzó sobre él con una ferocidad animal. No hubo elegancia, solo furia. Le clavó la navaja en el hombro, buscando el tendón. El padre Benjamín gritó, pero su voz fue ahogada por un trueno ensordecedor. Sin embargo, algo falló. El sacerdote era más joven y fuerte de lo que Lucía había calculado. En un acto de pura supervivencia, él la empujó con fuerza, lanzándola contra una estantería de metal. El golpe fue seco. Lucía quedó aturdida por un segundo, la sangre corriendo por su propia frente. El padre Benjamín logró ponerse en pie y correr hacia la salida, gritando por ayuda. Lucía, presa del pánico y la rabia, lo persiguió por el jardín bajo la lluvia torrencial. Estaba a punto de alcanzarlo cuando vio las luces de una linterna acercándose desde la verja principal. Era Castillo. El inspector, que había estado vigilando desde su coche, escuchó el altercado. ¡Alto! ¡Policía!, bramó Castillo, desenfundando su pistola Astra. Lucía se detuvo en seco, ocultándose tras un seto de mirtos. Vio al sacerdote desplomarse en brazos del inspector, señalando hacia las sombras donde ella se escondía. En ese momento, Lucía cometió el error que Castillo estaba esperando. En su huida desesperada de vuelta hacia el edificio principal, pisó un parterre de barro blando cerca de la entrada de servicio. No se dio cuenta de que había dejado una huella perfecta, profunda y clara. Tampoco notó que, al chocar contra la estantería del invernadero, un trozo de su pijama blanco, con sus iniciales bordadas por las monjas, L.E., se había quedado enganchado en un clavo oxidado. Lucía logró entrar en su habitación por la ventana, temblando, empapada, y con el corazón martilleando contra sus costillas. Se cambió de ropa febrilmente y escondió la navaja bajo una baldosa suelta. Pero el silencio de la noche ya se había roto. Abajo, en el patio, los gritos de los guardias y el sonido de las sirenas anunciaban que el tiempo de las sombras se había terminado. La niña perfecta se miró al espejo. Por primera vez en su vida, no vio a una diosa, sino a una presa acorralada. Al amanecer, el internado de las esclavas del Sagrado Corazón parecía un hormiguero pateado. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica. El padre Benjamín sobrevivió al ataque, pero el trauma lo había dejado mudo, con la mirada perdida en las sombras del hospital. Sin embargo, no hacía falta su testimonio para que el inspector Castillo supiera a quién buscaba. Castillo llegó al colegio a las 7 de la mañana, no solo, sino acompañado por 4 agentes de la policía armada. En su mano derecha apretaba un trozo de tela blanca con las iniciales L.E. y un molde de yeso que acababan de tomar de la huella en el jardín. «Madre Superiora, despierten a Lucía Espina», ordenó Castillo. Su voz no admitía réplicas. Era la voz de un hombre que finalmente había encontrado el rostro del mal. Lucía fue conducida al locutorio, un cuarto frío con paredes de cal blanca y un crucifijo de madera oscura presidiendo la estancia. Al entrar, vio a sus padres, don Ricardo y doña Elena,
sentados con rostros pálidos y desencajados. Su madre lloraba en silencio, apretando un pañuelo contra su boca. «Siéntate, Lucía», dijo Castillo, señalando una silla de madera. Lucía obedeció. A pesar de la falta de sueño y la herida que ocultaba bajo su flequillo, mantenía una postura rígida, casi aristocrática. Sus ojos grises, sin embargo, ya no proyectaban dulzura, sino una fijeza depredadora que hizo que el inspector sintiera un escalofrío. «Hemos encontrado esto en el invernadero». Castillo puso el retazo de tela sobre la mesa. «Y tu huella coincide milimétricamente con la que dejaste en el barro. ¿Dónde está la navaja, Lucía?» «No sé de qué me habla, señor inspector», respondió ella, y por primera vez su voz de terciopelo sonó agrietada. «Anoche dormí toda la noche. Alguien debe haber robado mi pijama para inculparme». «No mientas más», estalló su padre, don Ricardo, golpeando la mesa. «La policía ha registrado tu habitación, Lucía». Castillo hizo una señal a Ramírez, quien entró en la sala llevando una caja de evidencias. Dentro, sobre un paño blanco, estaba la navaja de barbero con restos de sangre seca que Lucía no había tenido tiempo de limpiar adecuadamente bajo la baldosa. «Pero eso no es todo», continuó Castillo con una calma letal. «Hemos bajado al sótano del pabellón de música, ese panel de madera que estaba flojo. Un escondite interesante, ¿verdad?» Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su museo, su santuario de recuerdos. «Encontramos la medalla de la Virgen del Carmen del viejo Manuel», enumeró Castillo, «el lazo azul de Isabelita y los botones del uniforme de don José que te guardaste como trofeos. No eres una niña enferma, Lucía. Eres un monstruo que ha disfrutado despedazando la paz de esta ciudad». Al verse descubierta, la fachada de Lucía se quebró, pero no fue para pedir perdón. Se echó hacia atrás en la silla y soltó una carcajada ronca, una risa que no pertenecía a una niña de 15 años. Era el sonido de alguien cuya mente se había fracturado por completo. «Eran tan aburridos», dijo Lucía, mirando fijamente al inspector. «Todos ellos. Manuel, Isabelita, el sereno, gritaban como animales, pero sus ojos brillaban justo antes de apagarse. Fue lo único divertido que ha pasado en esta ciudad muerta en años». Doña Elena se desmayó en ese instante. Castillo hizo una señal a los agentes. «Lleváosla al calabozo de la comisaría central. Y que nadie, absolutamente nadie, se quede a solas con ella». Mientras los guardias la sacaban a rastras, Lucía no opuso resistencia física. Caminaba por los pasillos del colegio con la cabeza alta, observando a sus compañeras que la miraban con horror desde las celdas de sus dormitorios. Para ella, ese horror era su último gran aplauso. Su juego había terminado, pero la leyenda de la maníaca del nácar acababa de nacer. La comisaría de la Alameda estaba sitiada por la prensa y una multitud que exigía justicia. Pero dentro del despacho de interrogatorios, el silencio era denso y fétido. Sobre la mesa metálica, el inspector Castillo había desplegado lo que él llamaba el inventario del infierno. Tras el registro exhaustivo del sótano del pabellón de música, los agentes no solo habían encontrado los objetos mencionados, habían hallado algo mucho peor: un cuaderno de cuero con descripciones detalladas de cada asesinato, dibujos anatómicos de las heridas y una colección de reliquias biológicas que Lucía había conservado en frascos de botica robados del laboratorio de ciencias. 9 dedos de pie, Lucía, dijo Castillo, cuya voz temblaba de una rabia contenida. 3 mechones de cabello con piel.
Y esto, señaló una pequeña caja de madera, los dientes de leche que le arrancaste a Isabelita antes de matarla. ¿Cómo puede una niña de 15 años cargar con tanta podredumbre? Lucía, sentada frente a él, ya no llevaba el uniforme escolar. Vestía un jubón gris de presidiaria que le quedaba grande, acentuando su apariencia de fragilidad engañosa. Sin embargo, su actitud era de una arrogancia absoluta. «No es podredumbre, inspector, es conocimiento», respondió ella, inclinándose hacia adelante. Sus ojos grises brillaban bajo la luz amarillenta. «Usted ve restos. Yo veo momentos de verdad. ¿Sabe cuánto tarda un corazón en dejar de latir después de seccionar la femoral? Yo sí. Son 3 minutos de una música maravillosa». Castillo sintió náuseas. Había interrogado a asesinos de guerra, a hombres que mataban por hambre o por celos, pero nunca a alguien que analizara el asesinato con una estética tan depravada. «Ramírez ha encontrado también ropa», continuó el inspector, tratando de mantener el hilo profesional. «Ropa de otras personas que no coinciden con tus víctimas conocidas. ¿Hay más, Lucía? ¿A cuántos más has matado en las sombras de los callejones del Perchel?» Lucía sonrió, una curva lenta y siniestra. «Málaga tiene muchas grietas, inspector. Gente que nadie busca. Gitanos del río, prostitutas de la zona del puerto. Eran solo ensayos. El viejo Manuel fue el primero que consideré digno de mi cuaderno. Pero si busca en el pozo ciego de la antigua curtiduría, encontrará lo que queda de un viajante que se atrevió a tocarme el hombro en julio». El inspector cerró los ojos un segundo. La magnitud del caso superaba cualquier cosa vista en la España de la posguerra. La maníaca del nácar, como ya la llamaban los periódicos tras filtrarse el detalle del botón, no era una esquizofrénica común que actuaba por brotes. Era una depredadora metódica que encontraba un placer estético y casi místico en la destrucción del otro. La evidencia era abrumadora. El cuaderno escrito de su puño y letra contenía detalles que solo el asesino podía conocer. La posición exacta de los cuerpos, la profundidad de los cortes y las últimas palabras de las víctimas. Los restos biológicos hallados en su escondite eran la prueba de ADN de una época que aún no conocía el ADN, la prueba física de la sevicia. «Te van a encerrar, Lucía», dijo Castillo, levantándose. «Y aunque las leyes de este país son blandas con los menores, me encargaré personalmente de que no vuelvas a ver la luz del sol hasta que seas lo suficientemente vieja para que el garrote vil te esté esperando». «El sol es para la gente corriente, inspector», respondió ella, sin parpadear. «Yo ya tengo mi propia luz, la que vi en los ojos de sus muertos». Cuando Castillo salió de la sala, se encontró con Ramírez. El joven agente estaba pálido. «Inspector, el juez ha visto las pruebas. El traslado a la prisión de mujeres de Madrid se hará mañana bajo máxima seguridad. El pueblo quiere lincharla». «Que la lleven», dijo Castillo, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. «Pero que no se equivoquen. No estamos trasladando a una niña. Estamos trasladando una enfermedad». El juicio contra Lucía Espina comenzó en la primavera de 1959, bajo un cielo de un azul insultante que contrastaba con la oscuridad del Palacio de Justicia de Málaga. El caso había sido declarado de extrema gravedad contra la moral pública, lo que significaba que el régimen quería un castigo ejemplar. La sala estaba abarrotada de militares, clérigos y periodistas con cámaras de flash de magnesio que iluminaban el rostro de Lucía como si fuera una aparición espectral. Lucía permanecía en el banquillo de los acusados,
con una indiferencia que helaba la sangre. Había perdido peso, lo que hacía que sus ojos grises parecieran más grandes, más profundos, como dos pozos de ceniza. Escuchó el testimonio del inspector Castillo con una sonrisa casi imperceptible. Escuchó los sollozos de los padres de Isabelita sin pestañear. La acusada, tronó el fiscal, señalando con un dedo enguantado. No muestra arrepentimiento porque no posee una conciencia humana. Es un vacío envuelto en seda. No pedimos solo justicia para las víctimas, pedimos la extirpación de este cáncer de nuestra sociedad. La defensa intentó alegar enajenación mental y esquizofrenia paranoide, argumentando que Lucía escuchaba voces y que su mente estaba fragmentada por una enfermedad que la ciencia de la época apenas comprendía. Sin embargo, el cuaderno de notas de Lucía fue su propia sentencia de muerte. La meticulosidad, la lógica fría y el placer estético que destilaba cada página borraban cualquier rastro de locura transitoria. Era el mal en estado puro, organizado y consciente. Debido a que Lucía tenía 15 años en el momento de los crímenes, el Código Penal de la época no permitía la ejecución inmediata. Sin embargo, el tribunal, bajo una presión política inmensa, dictó una sentencia sin precedentes. Se condena a Lucía Espina a la pena de 15 años de reclusión mayor en el Reformatorio de Mujeres de Santa Cruz. Leyó el juez con voz de piedra. Pero, atendiendo a la naturaleza atroz y la sevicia de sus actos, se establece que, una vez cumplida la mayoría de edad penal y finalizada su estancia inicial, será trasladada a una prisión ordinaria para enfrentar la pena máxima vigente, la muerte por garrote vil. Lucía recibió la noticia sin inmutarse. Se levantó y, antes de que los guardias la sacaran de la sala, miró fijamente al inspector Castillo, que estaba sentado en la primera fila. Movió los labios sin emitir sonido, pero Castillo pudo leer perfectamente lo que decía. Aún huelo tu miedo. Los años de reclusión fueron un largo invierno de aislamiento. Lucía fue puesta en una celda individual, lejos de otras presas a las que intentó manipular desde el primer día. Las monjas del reformatorio hablaban de ella como de una poseída. No rezaba, no trabajaba. Solo se quedaba de pie frente a la pequeña ventana con rejas, mirando hacia el horizonte de Málaga, esperando. Cuando cumplió los 30 años, el tiempo de la espera terminó. La España de los años 70 seguía siendo un lugar oscuro para los monstruos como ella. Una madrugada de frío intenso. Fue conducida al patio de la prisión. Allí, bajo la luz de una única bombilla amarillenta, estaba el verdugo y el instrumento de madera y hierro, el garrote vil. El inspector Castillo, ya jubilado y consumido por el cáncer, estuvo presente. Quería ver el final de la historia que le había robado la paz. Lucía caminó hacia el poste con la misma elegancia con la que caminaba por la calle Larios. No pidió confesión. No pidió una última voluntad. Mientras el verdugo ajustaba el collar de hierro alrededor de su cuello, Lucía cerró los ojos y suspiró. En su mente, volvió a la plaza de toros de la Malagueta, al olor de la sangre y al brillo de la navaja de barbero. Sintió el frío del metal contra su nuca y por última vez sonrió. El tornillo giró con un crujido seco, poniendo fin a la vida de la asesina más joven y despiadada de la historia española. Castillo salió de la prisión y encendió su último cigarrillo. El sol empezaba a salir sobre el mar, pero él sabía que, en algún callejón oscuro de Málaga, el eco de los pasos de Lucía nunca dejaría de resonar. El mal no muere, solo cambia de forma.